Muy buenas noches, estamos en El Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la Televisión Canaria. Les agradecemos que estén un martes más con nosotros. Tendríamos que mirar 30 años atrás para pensar cómo era Canarias. No estábamos en la Unión Europea, había mucho paro, no tanto como ahora, pero había mucho paro. No existía el euro, era otra realidad, había muchos problemas. Y el 30 de mayo, este próximo jueves, tal día como ese jueves, se constituyó, se fundó el Parlamento, nacía la autonomía. Hoy tenemos al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en El Envite, Antonio. Gracias a ustedes, encantado. Y arrancamos con periodistas como siempre y con muchos temas. Emilia, compañera, muy buenas noches. Arrancamos avanzando algunos de los asuntos que vamos a tratar sobre la mesa. Hola, muy buenas noches. Esta semana se cumplen 30 años desde la constitución del Parlamento Canario. Precisamente hoy se ha celebrado un acto institucional en la Cámara Autonómica en Santa Cruz de Tenerife. Desde ese 30 de mayo de 1983 se han aprobado 318 leyes, otras han sido rechazadas. Han sido muchas las decisiones que se han tenido que tomar y consensuar para dar forma a la autonomía. Lo que más inquieta ahora es el futuro de una comunidad que, arrastrada por la crisis que se vive en toda Europa, atraviesa por uno de sus peores momentos. Nos enfrentamos a un alto índice de desempleo y las previsiones a corto o medio plazo no son demasiado optimistas. Hoy hablaremos con nuestro invitado de cuáles han sido los logros y cuáles los retos que debe perseguir Canarias y si es necesario o no esa revisión del encaje canario en la Constitución. ¿Qué objetivos quedan pendientes? Y estamos en época de ajustes, en épocas de apretarse el cinturón, y esto ha llevado al gobierno español a plantear una ambiciosa reforma de la administración. Se prepara una nueva ley que contempla la reducción del número de ayuntamientos y se habla también de la posibilidad de reducir el número de diputados en el ámbito nacional y autonómico. Le preguntaremos a nuestro invitado qué opinión tiene acerca de todo esto. ¿Sobran diputados? Y esta noche también hablaremos del panorama político local. La moción de censura en Güímar, en Tenerife, esto ha originado un debate sobre los actuales pactos de gobierno en los diferentes ayuntamientos, cabildos e incluso en el gobierno autonómico. Ponerse de acuerdo entre partidos de distinta ideología a la hora de gobernar una institución pues no es tarea fácil. Los partidos que finalmente se unen para gobernar la comunidad autónoma suelen apostar por los pactos en cascada en el resto de las instituciones, pero esto no siempre es posible y esos acuerdos y sobre muchas corporaciones locales planea siempre la sombra de las mociones de censura. ¿Habrá más mociones de censura? Bien, pues de estos y otros muchos asuntos hablaremos esta noche en la partida del Envite y como cada martes nos acompañan 4 periodistas. Se los presento. Están con nosotros Román Delgado, director adjunto de Diario de Avisos. Buenas noches, Román. Buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña Ángel Llanes, subdirector de COPE Canarias. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bienvenido a ti también. Techi Acosta, directora del Grupo Lanzarote Media. Buenas noches, Techi. Muy buenas noches. Encantada de verte de nuevo. Y nos acompaña también Vicente Llorca, subdirector de Canarias 7. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los 4, también a nuestro invitado, Carmelo. Ya veo algunas cartitas sobre la mesa. Por mí empezamos, ¿eh? Sí, vamos a comenzar ya, como siempre, siguiendo el protocolo habitual de nuestro programa. Vamos a intentar que nuestro invitado primero elija el palo con el que debutará un periodista esta noche. La primera pregunta de la velada, 4 cartas. Elegirá un palo, será la pregunta que abra el programa. Nuestro invitado es un veterano de la política, 3 décadas dedicado de lleno y lo ha sido prácticamente todo, salvo presidente del gobierno. Es presidente del Parlamento, consejero varias veces, concejal, consejero de Cabildo, senador. Antonio Castro, una de las biografías más densas de la política canaria. ¿Ha elegido usted ya su carta? Sí, bueno, eso sepan todos, pues hay una de cada palo, como se suele decir. Pero como estamos en época de efemérides, de celebraciones, vamos a coger copas. Pues copas. Para brindar. ¿Quién tiene copas para brindar? Pues, Vicente Llorca. Primera pregunta. Brindo por usted. Por todos, por los canarios y las canarias. ¿Sí? Don Antonio, muy buenas noches. Buenas y noches. Felicitaciones por la cuenta que le trae, que me parece que es mucha, ¿no? 30 años, Sí, además sí. a pie del cañón. Y como decía Carmelo, de poquito a mucho, ¿no? Y ahora presidente del Parlamento. Estamos viviendo una etapa en la que la crisis no solo es económica, también es institucional y hay una crisis de confianza y de representatividad. Yo le preguntaría, ¿qué está realizando, qué labor está haciendo realmente el Parlamento de Canarias para quebrar ese divorcio que existe entre la ciudadanía y las instituciones? Y le añado un punto más. Las famosas leyes de iniciativa popular, ¿por qué es tan compleja
o es tan difícil la receptividad del Parlamento para con esas iniciativas? La última, el tema de la mejora de la educación, llegó pero casi con forceps. Bien, yo lo primero que quiero decir es que para mí, lo he dicho ya más de una ocasión recientemente, se acabó una etapa y tiene que comenzar otra, de cambios, de transformación, de funcionamiento de las instituciones, que es la pregunta. Por lo tanto, lo que hay, como está, no es útil para el futuro. Es imprescindible para funcionar y para hacer el futuro, pero el futuro hay que plantearlo de otra manera. Las cosas que se puedan hacer hay que hacerlas en el marco de la ley, la Constitución, el Estatuto de Autonomía, porque en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, las leyes son fundamentales y no cada uno no podemos inventarnos las leyes. Se pueden transformar, que es lo que hay que hacerlo, ¿no? Y por lo tanto hay que empezar a hablar, desde mi punto de vista, de una reforma de la Constitución. La Constitución española se hizo salidos de una dictadura, en unas circunstancias difíciles, evidentemente con un consenso, pero los tiempos eran totalmente distintos. Y el Estatuto de Autonomía, lo mismo. Y el Tratado de la Unión Europea, lo mismo. Luego, los retos son inmensos, los retos de la humanidad. Y hoy en día, Canarias no la podemos plantear como un territorio, un ente político, una comunidad aislada. O sea, el mundo está hoy todo engranado, está absolutamente todo engranado. Y esas transformaciones tienen que ser de todos. Las transformaciones en los textos constitucionales, en los estatutos, la propia Unión Europea, hay unos debates tremendos, no solo ya en los aspectos económicos, sino en los sociales. Por lo tanto, poco podemos hacer con las normas actuales sin cambiarlas. Y estamos aplicando medios técnicos. La buena voluntad se funciona hoy distinto. Las diputadas y diputados, yo puedo asegurar que están más cercanos que en tiempos pasados, donde se veía un diputado por la calle, además había poca presencia de la mujer en las instituciones, en eso hemos ganado, pero se veía un diputado por la calle y parecía, bueno, pues permítaseme la expresión, salvando pues evidentemente las distancias, pero era un personaje, una persona de altares, ¿no? Hoy los diputados, las diputadas son cercanos. Luego, los medios tecnológicos están ayudando bastante, pero no lo suficiente, porque ahí queda lo otro, la participación de los ciudadanos en las instituciones. Yo quisiera terminar esto porque esa es la otra clave. Hasta ahora, los ciudadanos cada 4 años votan, eligen sus representantes y los representantes durante 4 años hacen lo que creen conveniente, incluso habiendo cambios drásticos en la economía, en la política. Hay que buscar mecanismos de participación permanente, continua, de los ciudadanos en las decisiones de las instituciones públicas, de los ayuntamientos también. Cabildo para... Discúlpeme que en este asunto me haya extendido. Y que no sirva de precedente. No que no sea presente, pero me parece tan relevante sin duda que se sepa que estamos ante tiempos nuevos y que las leyes que tenemos que adaptarlas, ¿no? Bueno, pues estaremos en los próximos minutos atendiendo a la palabra del propio invitado con más brevedad. Pero es verdad que la primera reflexión era muy importante el tema y usted ha tenido a bien explicarse. Estamos en el programa especial del Envite con motivo de 30 años de la Constitución del Parlamento, por tanto de la autonomía. Hoy ha habido el debate de una ley también muy importante, la ley turística, en la que ha habido sus más y sus menos, seguramente se tocará en el programa. Pero Emilia, hay una de las leyes, la más importante, el REF, que ahora parece que es papel mojado. Exactamente, parece que ha perdido todo su valor según algunas voces. El Parlamento de Canarias cumple este jueves, Día de Canarias, 30 años desde su fundación. Desde el nacimiento de la Cámara Autonómica hasta ahora han pasado 8 legislaturas, 339 diputados y se han aprobado un total de 318 leyes. En el acto de conmemoración de estas 3 décadas, el actual presidente, Antonio Castro Cordobés, nuestro invitado, ha hablado de la importancia de una institución que ha calificado como un medio para resolver los problemas de los ciudadanos y garantizar el futuro de las islas. Castro Cordobés quiso también reconocer en su discurso la conducta ejemplar del pueblo canario en estos últimos 30 años. El régimen económico y fiscal, el conocido REF, es probablemente el instrumento más importante que ha salido del Parlamento canario. Por eso, desde esa institución se ha instado al gobierno español a que lo tenga en cuenta a la hora de tomar ciertas decisiones respecto al archipiélago. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, asegura día tras día que nunca antes los derechos de los canarios habían estado tan pisoteados como con el gobierno de Mariano Rajoy. Esas declaraciones se producían hace unas semanas tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de
de rechazar un recurso presentado por el gobierno canario contra los presupuestos de 2008, porque la inversión media en Canarias era inferior a la del resto del Estado. Un derecho que recoge precisamente el REF y que tras esta resolución judicial muchos consideran, como decía Carmelo, que se ha convertido en papel mojado. Bueno, pues tenemos estos dos asuntos sobre la mesa para comenzar el debate. Comenzamos, Román. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Yo en principio, bueno, me gustaría que usted hiciera, como es una de las personas que ha vivido estos 30 años de política en Canarias, además muy vinculado al Parlamento, porque bueno, creo que siempre ha sido diputado autonómico, casi siempre, quisiera un balance sobre los aspectos positivos de este periodo de 30 años, y también que pudiera, digamos, analizar o detallar aquellas cuestiones en las que preferiría no tenerlas en el baúl de los recuerdos, sino olvidarse de ellas, ¿no? O sea, un balance con lo positivo y lo negativo de estos 30 años, desde su punto de vista. Sí, es muchísimo, pero vamos a... ¿Le voy a recordar lo que le dije antes? Sí, no, lo tengo muy presente, don Carmelo. Yo cuando le escuché a Román decir la palabra balance... agradezco que se me recuerde, sí. Hay que hablar lógicamente de la aprobación del propio Estatuto de Autonomía. Hay que hablar del ingreso en la Comunidad Europea, con toda la amplitud de asuntos que conlleva eso. Hay que hablar de algo que muchas veces nos recordamos, y es la descentralización administrativa enorme que ha habido en Canarias con respecto a las transferencias, o a través de las transferencias y delegaciones a los cabildos insulares. Ha habido un progreso económico, lógicamente a través de leyes y de presupuestos, de actuaciones del gobierno. Ha habido un progreso económico, social, cultural, equilibrado entre todas las islas. En esa época, los que conocíamos, tengo la suerte de haber conocido las islas mucho antes de estar en política, pero que conocimos cómo estaba la sanidad en El Hierro, en Fuerteventura, en Lanzarote, La Palma, las islas menores, en las comarcas alejadas de las islas grandes, que también estaban con atrasos. El régimen económico fiscal, pues creo que también lo comenté. Se han hecho infraestructuras de transporte, se han hecho infraestructuras hospitalarias, se ha invertido en sanidad. La sanidad está al alcance de todos, es universal, gratuita al público. La educación, construcción de colegios, ha aparecido una nueva universidad que no existía, eso fue debido a la autonomía, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, podríamos seguir hablando. También le decía Román que qué no se ha hecho, y usted me gustaría que se hubiera hecho. En el baúl de los recuerdos, que es donde debería estar, está el dichoso debate sobre el sistema electoral, por ejemplo, y que es una papa caliente que todavía está ahí, y que yo he sido partidario de zanjarla porque sigue estando en una disposición transitoria. Hace 30 años está en una transitoria, 30 años en el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego las cosas desagradables, pues esas son probablemente del día a día, porque cuando estás mirando 30 años atrás, lo mismo que cuando uno mira al final de la vida, la tendencia, y no solo por uno, sino por los demás, es a ver lo positivo. Y afortunadamente el ser humano tiene esa capacidad de olvidar la memoria, de olvidar lo negativo, porque yo creo que en estos tiempos hace falta más mirar a lo positivo que se ha hecho para dar ánimos a afrontarlo. Mire la cara de Techi, que es positiva, a ver qué le va a preguntar. Muy positiva. Y además estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Que a partir de ahora tenemos que hacer lo que ha valido hasta ahora, no vale para el futuro, para este presente que tenemos ya pasado mañana. Entre ellos, en estos días de tanta desafección política, de tanta además sombra de corruptelas y de todo lo que ha pasado en Canarias y evidentemente en el conjunto de España, están saliendo muchas voces para ir cortando, ir quitando muchísimos órganos. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que dice, ¿por qué el diputado al común? ¿Por qué tenemos que tener 60 diputados? ¿Por qué no vamos a tener pues la mitad, 30? El otro día escuchaba a Bravo de la Una diciendo 50, que es el mínimo. Luego hablamos de eso, del tema de los diputados. Vale, es decir,
¿cree usted que en el Parlamento se podría hacer o se podrían eliminar determinados consejos, de determinadas figuras que están funcionando y que a lo mejor sería un guiño para los ciudadanos? Sí, en estos momentos hablar de estas cosas, evidentemente no lo digo por usted, porque yo sé las cosas no vienen de usted ni de los medios de comunicación, que son unos transmisores de la opinión de los. En estos momentos claramente hay personas que se aprovechan de la situación de crisis que hay para plantear cosas que es demagogia pura, porque a medida que se restan representación a los ciudadanos tienen menor presencia en las instituciones, cuando en este momento se está reclamando de alguna manera mayor presencia. Eso no quiere decir más número. Yo creo que el número está correcto, las instituciones están pensadas. Hay que darse cuenta que cuando se constituye el Parlamento de Canarias, por si lo olvidamos, estamos en una situación mucho más precaria que ahora, muchísimo más, y se decidió que 60 diputados fuera el número y la distribución esa, y aquello no ha traído sino prosperidad a esta tierra, y es uno de los parlamentos más baratos, más económicos de todos los parlamentos españoles. Creo que, permítame decirle que de las 17 comunidades autónomas, en presupuesto ocupamos el lugar 13 o 14. Luego, cuando las personas que entendemos de esto lo vemos, bueno, pues nos aprovechamos. ¿Por qué no se dijo esto cuando se hizo el estatuto? Porque al final son las mismas personas muchas veces quienes lo dicen. Bueno, Techi le ha preguntado a un palmero que si hay que quitar el diputado del común. Sí. Esa pregunta a un palmero, Techi, siendo la sede en La Palma. Se pueden, lo que hay que hacer es que las instituciones sean más eficaces, pero se pueden abaratar las instituciones, en eso estamos de acuerdo. Y el Parlamento el Parlamento de Canarias, nuestro Parlamento, del año 2008 al 2013 ha rebajado su presupuesto en algo más de un 40%, un poco más de 24 millones que tenía a 15 millones que estamos funcionando. Eso sí se puede hacer. Quitarle voz a los ciudadanos, yo no estoy de acuerdo. A los ciudadanos hay que darle voz y presencia y posibilidades de que incluso las minorías estén en el Parlamento. Abaratar y no hacer desaparecer el entendido. Vicente. No quiero caer en la nostalgia, pero déjeme mirar a hace 30 años. Hace 30 años, y tampoco quiero ser incordión, de verdad. No. Hace 30 años apenas habían coches oficiales, no habían asesores. Sí, los parlamentarios no cobraban, y un suma y sigue. ¿Por qué no corregimos esa profesionalización de la política en la que nos encontramos hoy, que significaría también un abaratamiento de las instituciones? Sí, hay dos cosas. Pero no me vayan mucho por ahí, que luego vamos a entrar de lleno en ese tema justamente. Le ruego brevedad ahí, porque no vamos a extendernos en eso. No, brevedad. De acuerdo con el REF que tenemos sobre la mesa. Una cosa, yo digo que se puede ahorrar mucho dinero sin necesidad de quebrantar el papel de las instituciones. Se puede ahorrar, y lo he demostrado con lo que hemos hecho en el Parlamento. Y es verdad. Pero también es verdad que se ha hecho un esfuerzo grande en los últimos años por parte del Gobierno de Canarias y de todas las instituciones. El Gobierno de Canarias marcó unas pautas, el Parlamento, que es libre, independiente, pero también lo hemos hecho y se ha ahorrado mucho. Pero eso es cierto. Pero es que hemos pasado los canarios a administrar lo que antes había que ir a Madrid y había que ver cómo había que ir a Madrid para conseguirlo. Eso tiene un coste, evidentemente. Ahora, se puede ahorrar mucho, evidentemente se puede ahorrar mucho. Y ahí es donde está, en el gasto. Lo vamos a plantear enseguida, presidente. En unos instantes entramos, porque sería una pena que no aprovecháramos el tema del REF, del que tantas veces hablamos, y que es una cosa tan decisiva y que va a quedarse, no sabemos en qué, a partir de ahora, después de que el Constitucional le ha dicho que lo de la medida de inversión, pues que no está tan clara. Ángel. Buenas noches, Carmelo. Lo que pasa es que yo haría una pregunta, porque quizás muchos ciudadanos dirían, bueno, ¿y eso del REF? Que los periodistas, que los políticos hablamos mucho y que los empresarios sobre todo también lo mencionan, pero para el ciudadano de a calle, aquel que está en Garafía o en La Graciosa o en cualquier sitio de Canarias, diría, ¿y qué es el REF? Yo le preguntaría... No, hombre, el REF es un modelo económico. Sí, pero ¿cuál es? Sí, no. Yo digo que significa para que ley lo sepamos, de régimen económico y fiscal. Sí, hasta ahí llegamos. Sí, es el modelo económico que tenemos en Canarias, ¿no? Por el que hemos funcionado hace muchos años y por el que queremos seguir funcionando. El REF nos permite tener un impuesto del IVA que lo tienen toda la Unión Europea y que se recauda en los países y va a Bruselas. Aquí en Canarias se queda aquí, que es el IGIC, o sea, tenemos la fiscalidad, por eso se llama la parte fiscal, y en el régimen económico pues hay incentivos a las inversiones, hay ayudas a los transportes,
no solo a la inversión, sino la desalación de agua está subvencionada. Es decir, es nuestra esencia, nuestro modelo económico, ¿no? Eso es nuestro régimen económico fiscal, y es como si, pues de repente, si te cambian esas cosas, pues no, en fin, corres el riesgo de, muy probablemente, de estar peor. ¿Tiene usted la sensación de que después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, invalidando lo de que el gobierno del Estado debe invertir como mínimo la media de todo el Estado en Canarias, diciendo que eso no tiene por qué, no está obligado el gobierno, ha desinflado el REF, se ha quedado, como decía Miriam, en papel mojado, y le preocupa? ¿Ha pasado desapercibida esa noticia? Sí, quizás lo que no seamos conscientes de la relevancia que tiene esa noticia. A mí me parece que el Tribunal Constitucional, con los instrumentos que tiene, que es un tribunal que yo siempre he respetado, porque las decisiones que ha tomado han sido muy acertadas, yo las puede uno compartir o no, pero el Tribunal Constitucional, con lo que tiene, ha dicho, pues claro, el régimen económico fiscal es una ley aprobada en el Parlamento, en las Cortes Españolas, que se puede cambiar en este momento, o en cualquier momento, o por otra ley. Algunos, hace años, venimos predicando, y muchas veces en el desierto, porque las cosas sustantivas a veces no tenemos en cuenta, que tiene que estar en la Constitución. Y por eso, cuando yo hablo de reformar la Constitución desde Canarias, es clave, porque un modelo económico no se puede estar cambiando con una ley de presupuestos cada año. ¿Qué inseguridad no le daría eso a los inversores, a los sindicatos, a los ciudadanos? Eso no se puede. O sea, el modelo económico se tiene que tener, y pudiera decirse, bueno, pues es por 20 años, pero hasta la Unión Europea, cuando aprueba unas ayudas, dice, no, por 10 años, por 5 años. Pero el Tribunal Constitucional ha venido a decir algo que a mí me desagrada, pero que creo que no hay nada que reprocharle en la interpretación. Oye, es que cada año el gobierno del Estado puede decir que hay más, que hay menos, o que esta ayuda se quita o se pone, porque no está en la Constitución y no está en el Estatuto de Autonomía. Lo que está es que si hay reformas del REF, el Parlamento de Canarias tiene que informar, pero ni siquiera ese informe es vinculante. Esas cosas son muy importantes de las reformas que hablamos para el futuro. Román. Una cosa, presidente, en principio el señor Rivero ha dicho que, bueno, que después del pronunciamiento del Constitucional, en el que viene a decir que no hay prevalencia de la ley de REF o la ley de presupuesto, pues lo que queda es lo que usted también acaba de apuntar, que es la reforma de la Constitución para hacer de REF que tenga un rango legal superior a lo que es la ley de presupuestos, ¿no? Pero hasta ahora este problema, que parece, bueno, que tiene una complejidad, digamos, técnico-jurídica, ¿no?, siempre se ha resuelto de una manera que además ha planteado una corriente dentro del CCE, ¿no?, que es el pacto con el partido que gobierna en Madrid, ¿no?, el partido que gobierna el país. Yo creo que quizás una de las cuestiones claves, ¿no?, de que se haya desmoronado o se haya desinflado lo que significa en REF en aportación de recursos económicos para Canarias, está también en esa cuestión, ¿no?, en que Coalición Canaria, en este caso, no ha pactado con el partido que tiene mayoría en el gobierno central, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que eso no sea así, porque si hay algo que en democracia tenemos que defender, y en un Estado de Derecho más, es que las instituciones tienen su papel ante los intereses o para resolver los problemas de interés general de todos los ciudadanos, y la obligación de entenderse con todas las instituciones. Yo quisiera pensar que no es un capricho de alguien. Porque caprichos en política, evidentemente, dice, bueno, pues se puede discutir, yo quiero la subvención al transporte del 30, del 50, eso es discutible. Una carretera se hace, no se hace, una desaladora se hace, no se hace. Pero los fundamentos de la economía, de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, eso es indiscutible. Pero claro, como están en el aire, porque no están suficientemente respaldados y recogidos en un texto constitucional, pasan esas cosas que luego nos vemos sometidos a los avatares de la política. Pues la política también la hacemos las personas, la hacen las personas. Y las personas podemos hacer buenas o regulares o malas las instituciones, e incluso aplicar incorrectamente las leyes. Para acabar, permítanme una cosa, para que vean que
se puede tener, que Canarias puede tener su estatus en la Constitución española y con el régimen reconocido. En la Unión Europea... Eso es que le iba a preguntar yo, que precisamente se ha sido mucho más sensible con Canarias desde la Unión Europea, que es curioso que desde Madrid, vamos, sí, del Estado, ¿no? Por eso estamos reclamando, porque yo soy de los que reclama dentro del Estado español, claro, que Canarias es una comunidad distinta a todas las otras y que tiene que tener su propio espacio en la Constitución. Pero en Europa aparece reconocidos los derechos forales de las provincias vascas, del País Vasco y de Navarra, y no aparece Canarias. Canarias tenemos un tratado de adhesión que se puede modificar en cualquier momento, pero los derechos de los otros aparecen reconocidos. Entonces, estamos hablando en otro nivel sí aparece, ¿no? En otro nivel sí aparece, porque al final el REF se notifica a la Comisión y la Comisión... Claro, a otro nivel sí, pero estamos hablando de los derechos fundamentales, de que no se puedan cambiar de buenas a primeras, de la noche a la mañana, porque no hay seguridad. Bueno, con el REF, con lo que se ha acordado, no sabemos... Vamos, con lo que ha interpretado el Tribunal Constitucional, que ya digo que yo no lo voy a felicitar porque no me gusta la decisión, pero entiendo que tienen argumentos para decirlo, pues si el año que viene, en los presupuestos que vienen, nos quitan las subvenciones al transporte o la desalación de agua, no se puede ya no vamos a reclamar. Estamos en el envite con el presidente del Parlamento de Canarias por la sencilla razón de que este jueves se cumplen 30 años de la Constitución, de la fundación del Parlamento, por tanto de la autonomía. 30 años, son muchos años en la historia de esta tierra. Estamos viendo, como ven ustedes, entrando en algunos detalles sobre cómo éramos, cómo somos, cómo estamos. Emilia, hay también una mirada al Estatuto de Autonomía, que es una especie de gran asignatura todavía pendiente, y a lo que antes comentaban los periodistas, si debe haber más o menos diputados. Sí, debe haber más o menos recortes de algunos diputados. Vamos a comenzar primero con lo que comentaba Carmelo, con el Estatuto. En el Parlamento de Canarias se debaten cuestiones muy relevantes para las islas, en la Cámara en la que se aprueban las nuevas leyes y donde se consensúan las posibles modificaciones del Estatuto de Canarias. El Estatuto es la Constitución de la comunidad autónoma. En él se recogen las normas básicas que afectan al organigrama de la autonomía. Su primera redacción data de 1982. Después de esa fecha han sido necesarias al menos 2 reformas. La última de ellas en 2006 fue rechazada por el Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno de Canarias se apuesta ahora por una nueva modificación de este documento para incrementar las cotas de autogobierno. Una de las últimas reclamaciones es tener competencias en materia, por ejemplo, de aguas. Y otra reforma que pretende llevar a cabo el gobierno de Mariano Rajoy es la reducción del número de diputados nacionales y autonómicos para ahorrar en gastos. Una futura ley que se está elaborando y a la que ha mostrado su apoyo el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de la UNA. Asegura que para ejecutar esta medida no haría falta modificar la Constitución ni los estatutos de autonomía. Bravo de la UNA sugiere reducir el número de diputados nacionales de los 350 actuales a 300 y que los autonómicos, en el caso concreto de Canarias, pasen de los 60 actuales a 50. ¿En qué situación se quedaría el Parlamento canario? Otro asunto que genera un importante debate es la revisión de los topes electorales. Un asunto que querían tratar en la mesa, pues bueno, sí, ahí tienen el tiempo para hacerlo. El tema de los topes, decía el presidente que era uno de los que estaba en el debe, de estos 30 años del Parlamento. Vicente, tú hablabas antes de los diputados, este es el turno del tema. Antes de los diputados, pero me va a permitir enlazar un poco lo que estábamos hablando del REF con esta de la necesidad de la reforma del estatuto y demás. El REF data del año 1973, ¿no? En ese entonces fue aprobado. En las previas, como quiera que Madrid había un notable desentendimiento con los apeteceres canarios, algo que se está reproduciendo ahora otra vez, se jugó la base en aquel entonces regionalista, que era un espantajo que asustaba bastante a Madrid. Le digo, ¿es usted partidario de una estrategia de levantar el tono de voz a Madrid a la vista de que los desencuentros parece que se suceden y que a pesar de que la ley del REF diga que hay que equilibrar la inversión con la media del Estado, eso nunca ha sucedido y ahora lo refrenda el Constitucional? Y lo enlazo con la propuesta de ahora. La propuesta que sale y emana del Parlamento de Canarias llega al Congreso de los Diputados y es desatendida, me refiero a la reforma del Estatuto. Todo eso lo englobo en eso, en la pregunta concreta. ¿Es usted partidario de seguir una estrategia de levantar el tono de voz ante Madrid?
Dos aspectos. Yo creo que ante estas posiciones hay que tener firmeza, está claro. Ahora me explico, lo detallo más. Sin lugar a dudas, estos asuntos son de una firmeza tremenda, porque tenemos que luchar con un desconocimiento de la realidad de Canarias, del centralismo de Madrid. Y cuando decimos Madrid, no estamos diciendo España, decimos de Madrid. Y preguntémosles a un gallego, a un vasco, a un catalán qué piensan de Madrid. Se tiene un concepto, lo digo con toda claridad, y lo digo por la experiencia que yo he vivido en primera persona. En Madrid, lo que es todo ese aparato político, cultural, social, se entiende que España es Madrid, o que Madrid es España, como queramos. Luego, ahí hay algo contra lo que diariamente, año a año, y eso no va a acabar. Hay que luchar. Ya digo, firmeza, el desconocimiento que se tiene, ¿no?, de la realidad de Canarias. Y lo otro, es decir, en una democracia, en un Estado de Derecho, ¿qué instrumentos nos quedan? Que los canarios, nosotros tenemos que decidir también lo que hacemos. Y aquí se ha visto que cuando se lograron los mayores avances, los cambios, los planes de empleo, las inversiones en infraestructura, modificar el estatuto, aprobar una ley de régimen económico fiscal con la precariedad que podíamos decir ahora, pero que ha funcionado. Negociar el ingreso a la Unión Europea fue en los años que Canarias tenía un grupo parlamentario propio. Y aquí no estoy barriendo para casa. Es decir, que si miramos a otras comunidades, que no voy a dar nombre, tienen un protagonismo político tremendo y eso lo ponen sobre la mesa, que es donde hay que hacerlo, en las instituciones. Nadie piensa en estos momentos que haya, es decir, que en otras soluciones que son de otras épocas. Ahora los ciudadanos y las ciudadanas y los canarios tenemos la oportunidad. Y esa experiencia que a veces se ha hecho mal uso o hemos hecho mal uso de ella. Los fallos también hay que ponerlos en la... A veces lo hemos hecho. Y cuando los ciudadanos no apoyan una determinada opción política, una determinada estrategia, pues es porque no están conformes. Y habría que ver qué hemos hecho mal para corregirlo. Pero el que a los canarios se nos haga caso y nos respeten a nuestras singularidades, depende de nosotros mismos. Es posible que no haya contestado suficientemente, pero ya digo, yo soy una persona que cree en el Estado de Derecho, en las leyes y en la fuerza de los propios ciudadanos, la fuerza del pueblo, ¿no? Ángel. Dentro de esa singularidad que dice de Canarias, ¿qué papel juegan? Estábamos hablando de los diputados, los cabildos, cuando ahora se le quiere quitar a los ayuntamientos parte de esas posibilidades que tienen en estos momentos hacia otras instituciones. En el caso de Canarias no tenemos diputaciones, los cabildos sabemos que son mucho más que una diputación. En el año del centenario de los cabildos. Sí, efectivamente, sí. Un asunto, estamos tratando aquí, de mi opinión, mi modesta opinión, asuntos de envergadura. Los cabildos actuales con respecto a los de hace 30 años son desconocidos. Sus competencias habrán aumentado un 170%. Así, hasta entonces eran organismos de... O sea, dice usted que no se les reconoce porque han aumentado las competencias. Son muy conocidos, pero sí, que tienen más competencias. Correcto. Claro. Gracias por ayudarme a la explicación, efectivamente. Entonces, ahí ha habido un avance tremendo, pero no se acaba la discusión. La discusión no es el caso, no es aquí para entrar en los detalles, pero es otro que se me olvidaba, de las cosas que... Esta no es para que esté en el baúl de los recuerdos. Esta está muy viva, como otras algunas que hemos hablado, pero que no se ha solucionado. Es decir, la estructura administrativa canaria no se acaba de hacer. Pero, con lo que decía don Manuel Mederos hace un momento, ahí también está el coste de la administración. Al fraccionar la administración tiene un coste, pero tiene un beneficio para los ciudadanos, que es lo que yo trataba de decirle con respecto al Estado, ¿no? Las decisiones que se toman en Madrid, las que se toman aquí. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y luego, en Canarias, también llevarlo a los ayuntamientos. Esa es otra de las cuestiones que está abierta y que no se ha cerrado. Y son conscientes las dos partes, tanto la comunidad autónoma como los cabildos, que no está cerrada, y los propios ayuntamientos, porque los ayuntamientos a su vez reclaman en ganar posiciones en materia de gestión con respecto a los cabildos. No tendríamos tiempo, pero creo que expresando que eso es un asunto que está abierto, pues
sabemos que quedan cosas por hacer. Perdona, solo una cosa, Techi, solo un detalle para aprovechar, porque creo que con el presidente del Parlamento sentado aquí, ha habido 5 presidentes de Parlamento en estos 30 años, Pedro Guerra, Victoriano Ríos, Bravo de Laguna, Gabriel Mato y usted. Usted la segunda legislatura, Gabriel Mato una, 2 Bravo de Laguna, 2 Victoriano Ríos y una Pedro Guerra, más la provisional que también presidió el Parlamento. Decíamos, aprovechando que decía Ángel lo de los cabildos, yo le matizaba, son conocidos, tienen más relevancia ahora. La palabra conocimiento, ¿el Parlamento es conocido, don Antonio, o es una institución que a pesar de todo no la conoce la sociedad canaria? Bueno, no conocen... ¿O lo suficiente? Sí, exactamente, no conocen sus funciones. Efectivamente, el Parlamento sí lo conocen y curiosamente, evidentemente, bueno, estos estudios de opinión, estudios sociológicos, pues tienen... Pero dentro de las instituciones sigue siendo la más valorada. No es que... Ahora, el gobierno lo conoce, pues posiblemente el doble de ciudadanos que el funcionamiento. O sea, le preguntan, ¿para qué sirve el gobierno? ¿Sí? ¿Para qué sirve el Parlamento? Ahí se quedan, ahí ya baja el nivel. Y luego hay una confusión también de que a veces se equiparan las funciones del Parlamento y del gobierno cuando no se le atribuyen a uno o a otro. A mí me gustaría saber si ahora, después de tantos años, lo que decía usted del deber de bajar las cotas electorales y todo el sistema, si ahora con esta crisis y con todo lo que está en la mesa, que se pone a debatir y se pone en duda todo, si a lo mejor es el momento para hacer esos cambios. Claro, a lo mejor sale ahora. Sí, pero efectivamente es verdad. Ahora las prioridades para el ciudadano son otras. El ciudadano valora ahora pues el que se cree empleo, el el empresario que tenga posibilidades de crédito para que funcione la economía, las inversiones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que demanda en una época de necesidad y hay que entenderlo así porque es así. Pero es verdad que hay cuestiones que son de calado y que si no se hacen tienen su coste. En la medida que se mantienen las barreras electorales de Canarias en los niveles que están, se está cercenando la posibilidad de minorías en el Parlamento. Y yo valoro muy positivamente las minorías, siempre y cuando, porque el problema antes lo decíamos, la política la hacen las personas, las instituciones las administran las personas. Lo que no puede ir minorías, no debería haber minorías en una institución con el propósito de que cuando son claves manipular la institución. Y lo digo manipular sin ningún sentido despectivo, ¿no? Claro, eso en los países democráticos avanzados nórdicos de Europa no pasa. Una minoría a la hora de formar gobierno ni interviene, pero tienen su protagonismo, reclaman su protagonismo, su voz, su presencia allí. Hace falta todavía mejorar la cultura que deben tener los representantes políticos respecto al funcionamiento de las instituciones. Sería bueno que el Parlamento fuera plural, lo que no es bueno es que un señor o dos señores condicionen una ley, un gobierno y tal. Entonces, claro, los que hacen la ley pues están pensando más en una cosa que en la otra. Yo creo que es bueno que entren las minorías al Parlamento. Y también que haya indisciplinados. Dentro de la cosa. Que está bien que haya indisciplinados. Bueno, lo ha habido en el caso de hoy. Lo digo porque a mí me parece que es muy democrático que nosotros diputada de Coalición Canaria hoy votaba en contra de su grupo. Sí, pero eso es distinto. María del Mar Julio. Yo no estoy hablando de indisciplinados. Eso es otra cosa, que es la libertad. Podemos hablar de la libertad que debe tener, que la debe tener, estoy de acuerdo, pero estoy hablando el que se quiera condicionar decisiones solo por el interés de esa... Eso no es una indisciplina, eso ya... ¿Qué ha pasado con la ley turística? No, con la ley turística pues ha pasado que sí, que ha habido algún diputado que ha pedido la libertad de voto, pero se han ido aprobando todos los artículos tal como los planteaba el gobierno. Bueno, enseguida continuamos. Hay muchos temas ahora porque suele ocurrir en el envite. Se va apretando el tiempo y también las preguntas. Vamos a ver si aprovechamos el resto del programa, Emilia, sin olvidarnos de lo que antes se comentaba, los ayuntamientos, los pactos que ha habido. Nuestro invitado tiene cosas que decir también. Exactamente, las entradas y salidas del poder en este caso. Y ya en el ámbito local ha sido noticia en las últimas semanas la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista en el municipio tinerfeño de Güímar. Como saben, desde el pasado
viernes, Güímar tiene una nueva alcaldesa. Carmen Luisa Castro, del PP, juró su cargo tras presentar una moción de censura junto a Coalición Canaria Alternativa por Güímar, al que hasta entonces era su socio de gobierno, el socialista Rafael Llanes. Llanes no entiende esta nueva alianza entre populares y nacionalistas sin previo aviso, mientras que la nueva alcaldesa justifica la censura en la necesidad de sacar adelante este municipio del sur de Tenerife. Y tampoco se ha conseguido establecer un pacto Coalición Canaria-PSOE en los ayuntamientos de la isla de La Palma, donde casi todas las corporaciones están lideradas por el PP y PSOE. Antonio Castro Cordobés dejó la presidencia de Coalición Canaria en La Palma después de 20 años al frente del partido. El testigo lo tomó el actual consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández Castro Cordobés. Lleva 3 décadas en la política regional. Comenzó su carrera en 1979 en la Consejería de Agricultura. Desde entonces ha sido diputado regional, senador por La Palma y consejero en varias legislaturas. En el ámbito insular también fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y consejero del Cabildo. Una larga carrera profesional, la de nuestro invitado, de que también se ha dicho que podría ser candidato a presidente del gobierno por Coalición Canaria. De momento, desde el año 2007 ocupa la presidencia del Parlamento de Canarias. ¿Dónde se ve nuestro invitado en el futuro? Respóndale usted a nuestra compañera Emilia. ¿Dónde se ve usted? Sí, donde mejor pueda estar. Vamos a ver. Esa es una respuesta palmera. Sí, claro, ¿verdad? Es que yo soy palmero también. Algo tengo que sacar aquí para que se me note, ¿no? Vamos a ver, yo siento en estos momentos que he cumplido, lo digo con toda humildad, con creces las responsabilidades políticas que han sido muy importantes, que me han tocado vivir en estos más de 30 años en la política canaria, ¿no? He tenido una forma de actuar y yo creo que ya mi tiempo y mis obligaciones, la satisfacción personal está cubierta ya hace un par de legislaturas, pero además la que se me podía pedir también. Hay que pensar en personas distintas y, entiendo yo, y adaptadas a los nuevos tiempos, a lo que requiere la política. La respuesta queda así, muy vaticana. Sí. Román. Pensábamos que igual se incorporaba a su compañera Ana Oramas y al actual presidente del gobierno, y formábamos una terna para ver quién podía aspirar a intentar ser presidente del gobierno, que es lo que le falta a usted, ¿no? Candidato. Sí, candidato. Bueno, yo lo que, frente a esa respuesta, lo que sí es verdad, que lo que decía la presentadora Emilia, que respecto a que podía ser candidato, yo lo que yo diría es que pude haber sido, eso sí es cierto, pude haber sido. Cada uno se plantea las estrategias de una determinada manera. Yo entiendo que si no hay consenso no debería ser, no debo ser, no voy a nada. Quiero recordarles que yo no tenía planteado repetir en el Parlamento de Canarias, pero me lo pidieron los 4 grupos parlamentarios, que no se había dado eso en ninguna legislatura, permítanme que decirlo, si no lo tenía yo planteado continuar, y hay a determinados cargos, no te lo va a pedir la oposición, pero que te lo pidan todos tus compañeros, sí, pero en el momento en que ya se empiezan a cuestionar cosas, no son sitios a los que ir cuestionados, por lo menos ampliamente. Pero si se dice, oye, pues Tenerife no te apoya, Lanzarote no te apoya, Fuerteventura no te apoya, pues por mucho que te apoyen en La Palma, en Gran Canaria, en La Gomera, en El Hierro, eso es un planteamiento que a mí no me vale. Lo pude haber sido, de haber aceptado ciertas reglas de juego, y también es un sitio, también lo digo, por eso el presidente actual tiene todo mi apoyo, porque es un sitio al que hay que ir con absoluta independencia. Y quien está ahí tiene, y si lo hace bien, felicitarlo, y si lo hace mal, pedirle cuenta. Pero no puede ir a presidencia del gobierno, no puede ir una persona condicionada, ni por partidos, ni por intereses particulares, ni por islas, ni por cuestiones, ni por temas concretos, ni por temas no concretos. Yo es como lo concibo. Como yo la política me la planteo así, soy muy feliz, tengo mi conciencia tranquila de que he podido trabajar todo lo que he podido por Canarias y también por La Palma, pero yo tenía las responsabilidades en Canarias y trabajaba igual por todas las islas, y como digo, y eso está cumplido, y ahora hay gente que quiere.
En La Palma, en el Congreso del partido, había gente que llevaba años a mi lado, gente que aspiraba, gente con experiencia, gente honrada, seria, responsable, y digo, pues lo mejor es dejarlo. Yo podía haber ido a lo mejor a repetir la presidencia y probablemente hubiera salido con inmensa mayoría, pero uno tiene también que interpretar la realidad de las cosas y de los tiempos, ¿no? Entonces, ese ya era un gesto de que usted está, digamos, echándose a un lado un poco, de que no va a seguir. Sí, ese fue el primer gesto. Vamos a ver. Brevemente, que hay más preguntas. En la vida me voy a echar a un lado por nada. No sé si, gracias por la pregunta. No, lo que quiero, quiero decir. Sí, no, pero es por la expresión. Ya me entendió. Sí, no, es coloquial. Sí, ya lo sé, que no va con nada, pero aprovecho la expresión para ahora. Sí considero y creo, y es lo que quiero, ya ir dejando la política activa. Voy a sumar 3 preguntas. Techi, Vicente y Ángel. Así que brevemente para que las memorice también el invitado. Yo rápidamente pensando en seguidas, la moción de censura de Weimar, pero también sobre todo en La Palma, en su isla, donde los pactos que tiene el Partido Socialista con el Partido Popular está dando muchísimo que hablar, muchísima inestabilidad en el pacto también regional del Partido Socialista con Coalición Canaria. ¿Cree usted que es el momento ahora, en plena crisis, de hacer mociones de censura y cambiar gobiernos en los ayuntamientos? Pactos en La Palma. Vicente. Yo sigo un poco la estela esta. Es verdad que los pactos en cascadas en Canarias son tremendamente complicados, seguramente porque en Canarias no hay cascadas, lo que hay son caideros, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no, la Palma queda alguna, sí. Pero yo lo que sí le pregunto es que, aparte de los conflictos con el Partido Socialista en la isla de La Palma, ¿qué está pasando en Coalición Canaria en La Palma y qué está pasando en Coalición Canaria en general? Porque, por ejemplo, hoy en el Parlamento se significó un desencuentro con la isla de Gran Canaria. Segunda pregunta, usted ha podido percibir que no solo es el tema palmero, también el tema canario en general, el Parlamento. Ángel. Y yo me iría más lejos, yo diría, dentro de que estamos en los 30 años del Parlamento y de los centenarios de los cabildos y de la Constitución española, la representación del Senado se elige de una manera, de forma directa, después está la de los partidos políticos, esa disciplina de voto que hablábamos. ¿Cómo se articula todo eso para que el ciudadano lo pueda entender? Porque en algunos casos elegimos de una manera, pero después son cámaras que a lo mejor no tienen la representación que todos deseamos o que sería deseable. El sistema electoral en definitiva. Vamos a ir a los pactos de La Palma. Sí, sí, los pactos de La Palma, decía Techi que porque estamos en tiempos de crisis. Sí, mire usted, llevamos 2 años de inestabilidad política. Una cosa es lo que se quiere vender, porque claro, en todo esto se intoxica y se dice lo que a cada uno le interesa. Yo he procurado toda mi vida y he procurado que la política es seria y por lo tanto hay que decir las cosas como son. Entonces, en La Palma lo que hay es inestabilidad, porque hay unos pactos que no los apoya el Partido Socialista en Madrid, que no los apoya el Partido Socialista en Canarias y que allí se plantean como cuestiones personales. Y si la política son cuestiones personales, a mí que venga Dios y lo vea, porque toda mi vida he estado compartiendo en pactos en Canarias, unas veces más a gusto y otros más a disgusto. Eso lo que produce en estos tiempos a los ciudadanos es posible, como decía Mederos, que luego veremos. Llorca, para que no nos pelee después. Ay, perdón. Que nos mata. Sí. Nos mata Mederos, que no vino. Perdón, sí, perdón. Llorca, que es una magnífica representación del periodismo. Perdón, sí. Sí, Vicente Llorca, sí. Entonces, como decía él a este respecto, los ciudadanos ven incoherencia en estas actuaciones. Y pierden credibilidad en los políticos que estamos. Entonces, en la época de en La Palma hay inestabilidad en instituciones y lo que Coalición ha dicho en La Palma es: se quiere mantener, sepámoslo, pero que no se siga entreteniendo si lo voy a hacer, espérate un poco, porque lo que no cabe ya es después de mitad de la legislatura hacerlo, ¿no? ¿Sobre qué pasa en Coalición Canaria? Sí, Vicente Llorca, que te pido disculpas por haberte... No, son buenos amigos, Mederos y Llorca, no hay problema entre ellos. No, ya lo sé. No se van a pelear, yo la confusión los leo la columna de los dos, todo lo de siempre, pero no. Sí, bueno, Coalición está pasando por unos tiempos de reestructuración interna y hay que asumirlo, y los necesitaba, porque no en vano llevamos 3 legislaturas perdiendo votos y en todos lados, no se libran, y hay una reestructuración interna, ¿no? Y luego
En Canarias, ahí por otra parte, se hablaba de la indisciplina. En este caso sí es una indisciplina que para mí es una libertad de voto. Que yo hago un doble análisis. En Canarias los intereses de las islas son muy distintos. Y en materia turística, la política y los planteamientos que tiene la isla de Gran Canaria son distintos a los que se tienen en Tenerife. Entonces hay que buscar modelos que se puedan legislar conforme a lo que la isla quiere también. Porque esto es que no somos iguales las islas. Y nosotros desde La Palma hemos venido luchando. Nosotros defendimos una ley turística para La Palma, La Gomera y El Hierro. Y hemos tenido inconvenientes y trabas terribles para poderla aplicar. Porque se nos quieren poner las normas de todos a unas islas que están atrasadas en turismo y que estamos... Entonces es un poco combinar esas dos cosas. Pero algo habría que decir también de que a veces tenemos que acostumbrarnos que es bueno, dentro de lo razonable, evidente está, que los diputados tengamos libertad de conciencia, libertad de actuación, porque a final de cuentas, ¿a quién representa un diputado determinado? ¿Al partido o a los ciudadanos que lo votaron? Pues eso es. Y el tema de Llanes, sí, sobre cómo racionalizar todo el potaje electoral, cómo se elige un sitio en otro. La pregunta de Ángel Llanes, sí. Esa sí que es una pregunta otra papa caliente, compleja. ¿No? Sí, bueno, necesitaríamos tiempo para hablar de eso. ¿Qué elegir? Porque al final algunos ayuntamientos, algunos dicen una segunda vuelta. Sí. Se acabaría que el de la mayoría, pues el que gobierna. Mire, yo le doy mi opinión, pero que no es la opinión, no sé si es la de mi partido, pero la experiencia es lo que me ha dicho. Los ayuntamientos tienen que aplicarse un sistema electoral como el que tienen los cabildos. La lista más votada gobierna. Pero además, ya digo, a mi criterio, sin la posibilidad de mociones de censura, salvo como modelo que haya un abandono grave de la institución. O sea, que habría más bien cuestiones de confianza, más que cuestiones de... Las corporaciones locales es verdad que no pueden estar sometidas a inestabilidad, pero ahora es lo que tenemos y es lo que hemos querido. En muchos países este sistema está... Y todo lo que digáis con el transfugismo y el no transfugismo, que es un espectáculo, ¿no? Claro, ahí está, ahí hay otra, sí. O que un señor que dice que se lleva mal con el otro y salta por los aires un pacto que da. Sí, eso desde luego. El caso de Weimar, que aquí se ha hablado, estaba fuera de los pactos. Yo no entiendo por qué, a pesar de lo que dice Vicente Llorca, yo no entiendo por qué esas cosas, es verdad que en la antigüedad, en los tiempos atrás estamos acostumbrados a eso, pero en los tiempos nuevos al ciudadano hay que darle otro lenguaje. Los pactos en cascada o en derricadero, no sé cómo dijiste, los caideros, pues, hombre, es una expresión, pero yo creo que tienen que ser, deberían ser en la medida de lo posible. Pero no se le puede aplicar el mismo criterio, evidentemente, al Parlamento de Canarias o al Congreso de España. Si bien en España todos los partidos tienen asumido que el más votado gobierna. Sí, no se ha dado otra. Bueno, pues esas cosas, en la administración local, trasladarlas a la ley, de manera que el partido más votado tiene el 50+1 y el resto se reparten la representación. Gírese usted ahora a la izquierda, por favor. Sí. Tiene nuestra compañera Emilia, que le está esperando hace un rato a ver si usted la atiende para que le comente las fotos de la actualidad, el fototest de Emilia. Un fototest, vamos a mostrar unas fotos, aparecerán en esta pantalla, no se preocupen, enseguida aparecen. Y vamos a comenzar a hablar pues de alguna de ellas, por ejemplo, de esta de la primera, hablamos del juez Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que fue pues relegado de su cargo y que ha dicho que es el momento de pasarse a la política, aunque por el momento también ha dicho que no se va a listar, no se va a poner ninguna lista. ¿Qué opinión le merece Garzón entrando en política? Yo creo que es una persona valiosísima, pero no es el concepto que yo tengo de comportamiento de un juez, su trayectoria. No, esta decisión que me parece muy lógica, por otra parte, que el que quiere ir a política, pero todos tenemos un concepto de los jueces de excelentes profesionales, de la discreción, de la imparcialidad y claro, son valores que en la medida que los pones en juego hay motivos para dudar. Yo no tengo motivos para dudar de pero
no es el concepto que yo tengo de su comportamiento, su trayectoria de un juez. Pese a todo eso, ayer el expresidente del gobierno, Alfonso Guerra, soltaba una bomba, declaraba que en alguna ocasión el juez Garzón le pidió al PSOE que le pagara un sueldo B, así que tampoco está... Pues por esas mismas cosas, porque se mete en duda, se pone en duda el comportamiento que debe tener impecable, impoluto un juez, ¿no? Que es lo que cualquier ciudadano deseamos, ¿no? Pues si antes de empezar ya estamos así, mejor no empezamos, ¿no? Sí. para el juez Garzón o el juez Garzón. Vamos con la segunda fotografía. En este caso hablamos pues del caso Gürtel. Hablamos de la trama corrupta, de que el juez al final ha admitido pues esas grabaciones del caso, que se ha sabido también que el presidente de la Caja de Madrid pues se dio o prestó en algún momento 7 millones de euros. También se ha sabido hoy mismo que han caído como imputados 2 nuevos altos cargos en Valencia. ¿Qué le parece a usted toda esta trama? ¿Acabaremos alguna vez de tirar del hilo? No lo sé, porque eso no está al alcance, desde luego, no está al alcance de nosotros saber lo que ha pasado ahí dentro. Pero desde luego parece evidente. Digo parece porque mientras no haya sentencias y demás, pues tenemos que aceptarlo así de que puede ser, pero desde luego los comportamientos de estas personas, de haber sido los que han sido, hace que los ciudadanos tengan justificación, no digo razón, pero tengan justificación para pensar mal de los políticos. Yo quiero añadir que afortunadamente, en lo que yo conozco, muy pocas personas tienen conductas de este tipo en la política, pero los pocos que la tienen dañan mucho a la imagen del resto y por lo tanto a las instituciones, ¿no? Cuando que la realidad, por lo menos yo considero que no es así. Bien, vamos con la tercera fotografía. En esta ocasión vamos a hablar de la infanta Cristina. El juez Castro al final abre la investigación fiscal porque considera que al ser pues propietaria del 50% de la sociedad mercantil, pues sí ha habido ahí alguna irregularidad. Además también se ha sabido que la Fiscalía está estudiando o estaría estudiando proponer 17 años de cárcel para su marido, para Iñaki, aunque si confiesa pues se quedarían en 4. También, ¿qué le parece a usted este caso, el caso de la infanta Cristina y su marido? Pues eso es efectivamente lo que podríamos decir para todos. Cuando en la vida se mezclan unas cosas con otras, pues pasa esto, ¿no? En mezclar las instituciones o el ejercicio de la política, que es un ejercicio noble de entrega de servicios, mezclarlo con negocios, pues... Es decir, un político que se meta a empresario, o un juez que se meta a político, se puede dedicar toda la vida, que hablamos, pero a partir de ahí las cosas son distintas. Es decir, yo creo que, por lo que parece, ¿no?, que han cometido un error grave, que ha dañado a la Casa Real, al rey, a la institución, que han prestado unos grandes servicios a España y que yo creo que es una institución necesaria en España, pero que actuaciones de este tipo hacen que los ciudadanos la reprochen, la desconfíen, incluso lleguen a cuestionar la existencia de la institución, cosa que no me parece justa, ¿no? Pues los errores los paga quien los comete, ¿no? Bien, vamos con la siguiente fotografía. En este caso vamos a hablar de Gibraltar, porque ha conseguido de pleno derecho pues incluirse en la UEFA 16 años después. Al final pues ha conseguido entrar en el selecto club de fútbol. Está la cosa como para estar ahora ampliando esa liga. ¿Qué le parece a usted? Hombre, enhorabuena por ello, pero desde luego... Sí, claro, yo lo desconocía. Me estoy enterando aquí de la noticia, de verdad. Pues que lo... Sí, pues pero bueno, eso demuestra de lo que yo me ocupo, ¿no? El que esté, yo no voy a comparar el fútbol con la política, con las Naciones Unidas y tal, pues se han metido en la UEFA, pues muy bien. A mí me parece que es una colonia, británica dentro de España, por muchos tratados de Utrecht que haya y no sé qué. Entonces, por lo tanto, yo no lo mezclo. O sea, si está en la UEFA, pues bienvenida, que jueguen al fútbol, que nos divirtamos todos. Pero creo que la política debe ser otro aspecto y por lo tanto para mí Gibraltar pues es una colonia. Bueno, pues de todas formas, enhorabuena a ellos por incluirse en esa selección, en esa Liga Europea. Vamos con la siguiente fotografía porque no sé si usted se ha hecho eco de la operación preventiva a la que se sometió Angelina Jolie, que es una actriz que finalmente se sometió a una mastectomía por el riesgo que tenía de padecer cáncer, puesto que su madre había muerto de cáncer de útero, su tía recientemente ha fallecido también de cáncer de mama y ella, pues, por si acaso, para reducir las posibilidades del 17% a un 5%, pues ha decidido someterse. ¿Qué le parece a usted?
pues esa operación a la que se ha sometido. A mí muy bien, yo no conozco en profundidad algún detalle, había oído eso, pero me parece muy bien que cada persona, respetando a los demás y para sí mismo, que esté lo mejor que pueda estar y para estar lo mejor que pueda estar, pues se hagan cirugías estéticas, se arreglen, se pongan como quieran, ¿no? Sí, pero en este caso prevenir es curar. Quizás. Sí, pero eso es una decisión, lo mismo que, no sé, pues de cirugía estética, el que se quiere arreglar, la que se quiere arreglar una mano, o el que se quiere, ¿no? Que los hay, o quitarse las arrugas, no sé qué, pues igual, pues si ella está más tranquila, más feliz, haciendo una medida preventiva, pues decirle que nos alegramos todos de que esté mejor. Bueno, y que al final esté sana, ¿no? Que era para lo que se pretendía. Y vamos con la última operación, iba a decir, la última imagen que la conocerá usted perfectamente porque hablamos de la Transvulcania. Ha dado la vuelta al mundo, desde luego. Bueno, esto en la isla de La Palma, esta ultramaratón que ha sido conocida, como digo, a lo largo de todo el mundo, y también la Escuela de Arte que Manolo Blahnik pues ha inaugurado en la isla. Ambos han sido premiados con la medalla de oro. Un orgullo para su tierra, que usted es palmero. Claro, claro. ¿Qué le parece a usted? Eso no lo discuto, ¿eh? No. ¿Qué le parece el eco que ha tenido en este caso, esta carrera y también la Escuela de Arte de Manolo Blahnik en el resto del mundo? Bueno, pues estas son las cosas... ¿Una promoción turística? Claro, efectivamente. Estas son las cosas de las que Canarias, que somos una plataforma de paz y que somos un pueblo noble y que queremos... pues en el fondo ser como somos, pero que en progreso, cosmopolitas, pues no cabe duda de que esto es algo por lo que hay que felicitar al Cabildo Insular de La Palma por esta iniciativa y bueno, y alegrarnos de la trascendencia que está teniendo y de la participación, que es algo, yo creo que en La Palma ya hay 2 fechas, que es la bajada de la Virgen cada 5 años, miles de personas van a la isla de La Palma y la Transvulcania. Y la Transvulcania, que miles de personas... Y si me permiten, los indianos también, También es verdad. ¿Al lado de la casa? Sí, los indianos, lo que pasa es que... Sí, efectivamente. Los indianos, yo como voy menos, pues... Bueno, pues muchísimas gracias. A los indianos los veo. Estas han sido las fotografías de hoy. Medalla de oro que, por cierto, será entregada en un acto institucional el 30 y la Escuela de Mayo. De Artes y Oficios, que se llamaba así, de Artes, de Bellas Artes, ahora se llama así, de Manolo, que le han puesto el nombre de Manolo Blahnik para... Sí. Bueno, pues un orgullo para su tierra. Carmelo, vamos a intentar reírnos un poquitito, porque también ha sido algo... Algunas de las imágenes han dado lugar a reflexiones, incluso a veces cómicas. La verdad que los de Buiso y Rod siempre nos permiten sacar una sonrisa. Vamos a ir al apartamento donde siguen el programa a ver qué nos cuentan esta noche. Le niegan la nacionalidad española por no saberse el nombre de la mujer de Rajoy. ¿En serio? Buiso, ¿y qué voy a hacer yo ahora? ¿Que me van a quitar la nacionalidad? ¿Pero qué dices, tío? Buiso, que yo no me sé el nombre de la mujer de Rajoy. ¿Qué hacemos ahora? A ver, Ale, tú por desgracia ya eres español. A ti no te van a quitar nada. A lo sumo te recortan, pero que no te van a quitar nada, tranquilo. Bueno, vale, me quedo mejor. Vale, y mira que hay que ser torpe, y no lo digo porque no se sepa el nombre de la mujer, no, porque aquí mucha gente no se lo sabe, pero no habrá mejores países en el mundo que tenga que hacerse buscar la nacionalidad para hacerse español. Es que, ahí la ha dado, yo creo que es la ignorancia, la gente cuenta cosas y... Mira esta, ala, como está la juventud española, mira esta. Tapones con bosca por los ojos, la nueva moda de la juventud española para emborracharse. Eso es lo que se le llama cogerte un ciego. Madre mía, mira qué guapa está. Se inaugura la primera playas para perros en Canarias. Ay, sí. Moderno, qué moderno, nos hemos vuelto. Oye, ¿y ahí dejarán entrar a los dueños? No sé, prohibido traer personas, ¿no? Claro, yo me imagino ya, prohibido tirar la pelotita e irla a buscar. Es que... ¿Te imaginas? Atención. Se ha perdido una chica con bikini amarillo. Responde al nombre de Saray. Su dueño, un perro de agua de nombre Sade, que pase a buscarla por nuestra dependencia. Guapo, tío. La mejor.
Al rico pienso, oiga. Al rico pienso. Pelotita gratis. España la bomba. Es que somos... Yo creo que el que debería pedir la nacionalidad para venirse para España sería el César Millán, el encantado de perros. A ese tampoco. Pues le va a venir bien. Me lo imagino ahí. Madre mía, qué país. ¿Qué hace, tío? Me gustó. César Millán. Madre mía. Lo dicho, por lo menos nos permiten sonreír en medio de la actualidad que padecemos día a día, martes a martes. Estamos ya en el cierre del envite. Saben que estamos en un programa, terminando un programa especial con motivo de que este jueves será el Día de Canarias, se cumplen 30 años de la fundación del Parlamento de Canarias y por tanto de la autonomía, de que tenemos autogobierno en esta comunidad autónoma. 30 años, es una efeméride redonda. Vamos a terminar con los 30 segundos habituales. Román, adelante. Dos cosillas. Aprovecho para una pequeña reflexión, bueno, debido sobre todo a la condición de palmero del presidente del Parlamento, que es, cómo se ha quedado usted cuando la señora Águeda Montelongo dijo que el queso merece parte del dinero del plátano. Bueno, vino a decir algo así, ¿no? Y lo que eso representa como concepto, ¿no? Dentro de lo que ha sido la unidad en la defensa de este tipo de cosas en Canarias. Y luego, en segundo lugar, usted en varias ocasiones ha dicho lo de la necesidad ahora de una transición política, ¿no? Quizás sea una revolución política y en qué términos no habría que hacerla. Bien, 30 segundos. Procuren no hacer preguntas. Nuestro invitado nos escuchará. Si quiere, responde. Si no, tiene 30 segundos para despedirse después. Un poquito más de 30 segundos. Techi. Bueno, yo voy a despedirme evidentemente con una sensación o sentimiento agridulce, en este caso con el Día de Canarias, evidentemente contentísima, celebrando los 30 años del Parlamento de Canarias, que también a los que somos de islas periféricas pues nos ha acercado más al Ejecutivo Canario y a todas esas inversiones importantes. Hablo de La Palma, el Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, pero con un sentimiento bastante agrio por la sensación y por la crisis que tenemos en Canarias. Canarias es la comunidad con mayor pobreza de toda España y con una sensación de mayor paro, evidentemente también una de las comunidades con más paro de toda Canarias. Triste ranking. Vicente, 30 segundos. Sí, yo como quiera que estamos en vísperas del Día de Canarias, quisiera hacer referencia a un espectáculo musical que estos días está teniendo lugar en Canarias, que es histórico, que se llama Manta y Estameña, y es que por primera vez en la historia gofiones y sabandeños unen sus voces, y lleva un lema que dice 80 músicos, una sola voz. Como quiera que además el Día de Canarias tuvo un lema señalado, porque se era copiado, me gustaría que se hiciese un acto de firme voluntad por parte de los políticos de aunar voces, es decir, una sola voz, en el sentido de que creo que es el momento de que Canarias precisa una sola voz para intentar salir entre todos de esta situación dramática en la que nos encontramos. Dos históricos, los sabandeños y los gofiones, nada menos, unidos en un solo proyecto. Muchas gracias. Ángel, 30 segundos. Pues yo creo que estos 30 años, sobre todo de aniversario del Parlamento, merecen esa reflexión que hacíamos, ¿no? De pensar que todo es posible y que los políticos al final son el reflejo de los ciudadanos y de estos 30 años de autonomía. Y encontramos como de todo en la sociedad, pero creo que hay una parte muy positiva en cuanto a que se resalta sobre todo el que haya gestos. Y yo creo que en estos momentos, bien lo decía antes Vicente, a lo mejor quizás en una sola voz o en esos gestos que puedan hacer los políticos como reflejo de los ciudadanos. Por resumir 30 años de la historia en 30 segundos tiene mérito. Y lo han hecho también cada uno a su manera. Y ahora usted tiene un poquito más de 30 segundos, presidente del Parlamento de Canarias, para despedir este programa especial con motivo del Día de Canarias. Tiene usted la palabra. Bueno, agradecerles a ustedes, a la Televisión Canaria, que hayamos podido hacer este programa, que hoy tiene una significación especial precisamente para unirnos a esa celebración, que estoy totalmente de acuerdo que en estos momentos hoy hemos estado aquí básicamente mirando al pasado, pero del presente pues hemos tratado cosas también, pero el presente es agridulce, ¿no? Como decía Techi Acosta. Y eso yo con esa reflexión también me quería ir. Es decir, que hemos vivido 30 años de un desarrollo de libertades, de democracia, de progreso en Canarias, en lo administrativo, en lo institucional, en lo cultural, en lo social, en todos los aspectos espectacular, ¿no? Y ahora tenemos que abordar, tenemos que enfrentarnos nos estamos enfrentando
a una situación, la situación que quizás más complicada haya vivido Canarias de cara al futuro, porque las crisis ahora mismo no es solo una crisis de Canarias, es una crisis global. O sea que si hay menos turismo o se vende menos, hay menos actividad comercial o industrial, es porque el entorno en que nos movemos pues también está pasando crisis, ¿no? Pues decir que Canarias, acabar con que en Canarias nuestros antepasados en otras épocas han sabido salir de situaciones por lo menos parecidas a esta y mucho más difíciles, porque con menos recursos, porque los niveles de prestación social que tenemos hoy no los tenían entonces. Pero yo quería concluir con esa reflexión de que este es un pueblo noble, es un pueblo que sabe de sacrificios, de lucha, es un pueblo acogedor y tenemos las generaciones mejor formadas de toda la historia. Ese debe ser nuestro potencial para resolver los problemas graves que se tienen y sobre todo que le llegan a las clases, a las personas normalmente más débiles y más necesitadas. De eso pues también creo que hacemos todos bien acordándonos de aquí como hemos hecho, ¿no? Pues, presidente del Parlamento, muchas gracias por haber estado en el envite y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, feliz día de Canarias el jueves. Que así sea para todos. Emilia, compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Y ustedes, compañeros, también, hasta la próxima. Que sea un feliz día de Canarias el próximo jueves. Como siempre, muy buenas noches y buenas noticias, ojalá.